Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver la parte número 7 de habilidad lectora de la guía de DIEMS 2021. Y antes de irnos a ver el video, voy a mandar estos saludos que tenía pendientes desde hace mucho. Es para Josué Mier Bazán, Jesús David Rivera, Fátima García Flores, Yeshua Hernández, Brian López y Mario Castro. Saludos a todos ustedes y a todos los demás también. Vámonos a ver el video. Muy bien, como les decía, en esta parte vamos a ver la parte número 7 de habilidad lectora. Ya nada más nos falta un video más de habilidad lectora y le seguiríamos con matemáticas. En este lo que dice el subtítulo es que discriminemos información considerando la fuente para sustentar, su opinión sobre un tema. Bueno, ahí inicia diciéndonos el párrafo que siempre que leamos debemos saber qué es lo que estamos leyendo y para qué lo leemos, y que debemos conocer los tipos de texto que existen. Y luego viene el primer ejercicio que dice que menciones algunos textos que hayas leído últimamente. Entonces aquí en la primera columna vas a poner si leíste, por decir, El Principito, o si leíste un artículo de periódico o de revista, o si leíste algún texto científico o para una tarea en internet o así. Y del lado derecho le vas a poner qué tipo de texto es ese que leíste. Yo te voy a decir los ejemplos que yo puse. Puse nombre del texto, publicación de un automóvil en venta. Y ese sería un texto descriptivo. Y luego puse las 3 leyes de Newton, y ese sería un texto científico. Un discurso de la defensa en un juicio, y eso sería un texto argumentativo. Una poesía sería un texto literario. Una receta de un pastel, por ejemplo, sería un instructivo. Esos son los 5 ejemplos que puse yo con el tipo de texto al que corresponde. Y luego dice que investigues en diferentes fuentes qué tipo de textos hay y sus principales características. Yo encontré pues alrededor de 10 o 12 tipos de textos. Te los voy a decir todos y la principal característica que yo le puse. Puse descriptivo. Dice características de algo. Como en el caso que yo le puse un automóvil, diría es de tal año, tal modelo, los asientos tienen detalles, da tantos kilómetros por hora o tantos kilómetros por litro de gasolina, etcétera. Entonces estoy describiendo algo, por eso es un texto descriptivo. Ok, descriptivo dice características de algo. Expositivo expone, muestra una opinión o cita una referencia. Argumentativo trata de convencer. Narrativo son historias con inicio, clímax y fin, y tienen un protagonista. Narrativo es ese que acabo de decir. Literario, cuentos cortos, poesías, fábulas. Publicitario, persuaden para comprar algo. Instructivo, da instrucciones o pasos para realizar algo. Histórico, son hechos pasados reales. Jurídico, son asuntos de leyes. Digital, son los mails, los posts en redes sociales, los mensajes instantáneos, etc. Periodístico, son información que causa movimiento intenso y corto. Entre paréntesis le puse noticias. Y esos son los que yo puse en estos renglones que vienen aquí. Vámonos al siguiente ejercicio que dice que investiguemos diferentes fuentes, 5 ejemplos de textos continuos y discontinuos. Entonces,
Los textos continuos, como la palabra lo dice, son los que tienen un flujo continuo que tú sigues escribiendo o leyendo, y se te puede ir una página, dos, tres o un libro completo y todo tuvo una coherencia, una secuencia. Eso es texto continuo. En cambio, los discontinuos es los que solo es un golpe de vista, como las gráficas o como las tablas, que solamente ves así un pedacito y ya. No, el siguiente espacio inmediato ya no tiene que ver totalmente con la misma fluidez de ese espacio que viste arriba, que pudo haber sido una gráfica o una tabla. Ok, entonces los 5 ejemplos que yo puse de textos continuos son crónicas, artículos, cuentos, poemas, biografías. Y los ejemplos que puse de textos discontinuos serían listas, cuadros, gráficas, diagramas y tablas. Ok, vámonos a la siguiente página. ¿Qué diferencia existe entre los textos continuos y discontinuos? Ya lo mencioné, pero te digo lo que puse en la respuesta. Los primeros, o los textos continuos, siguen una estructura en secuencia, fluyen. Y los textos discontinuos, no. Eso es lo que puse. Número 2. ¿Cuáles son las ventajas de los textos discontinuos? Que son breves, concisos y directos. Le puedes agregar, te ofrece una información de un solo golpe de vista. Ok, siguiente parte, completa el siguiente cuadro comparativo de los diferentes tipos de texto. Aquí nos pone como tipos de texto el narrativo, el expositivo, el informativo y el argumentativo. Te voy a comentar lo que yo puse en la columna completa de narrativo. Su propósito es contar una historia real o ficticia. Sus características es que contiene personajes, lugares, o más bien, un personaje, un lugar y un tiempo. Un personaje principal, un lugar y un tiempo. Ok. Ejemplos, ahí viene ya la novela, pero dice coma, entonces puedes agregarle crónica, cuento, leyenda. Vámonos al expositivo. Su propósito es dar a conocer hechos, datos o conceptos específicos. Las características ya vienen ahí, que dice aborda de manera objetiva un asunto o tema. Ahí la palabra clave es objetiva. Y objetivo quiere decir que sin involucrar sentimientos o un pensamiento subjetivo. Entonces tiene que ser objetivo, algo claro, los datos que se obtienen claramente. Ok. Y los ejemplos serían los instructivos, algunos textos científicos y las bibliografías. Por ejemplo, puede haber más ejemplos. Ok, el informativo ya dice su propósito, dice ahí comunica mediante ideas ordenadas y claras un acontecimiento de interés público. Sus características es que permite al lector informarse sobre cualquier asunto. Y los ejemplos serían la crónica, el artículo de opinión y la entrevista. Y puede haber más. Ok. Por último, el argumentativo. Su propósito es convencer al lector. Las características es que contiene justificaciones coherentes que sustentan la idea principal. Y los ejemplos serían una tesis, una denuncia o una defensa. Pregunta número 1 después del cuadro dice ¿en qué textos te basarías para obtener información verídica de un tema? Entonces, primero te voy a decir en cuáles no nos basaríamos. No nos basaríamos en las novelas, en los mitos, leyendas. ¿Por qué? Porque eso es información ficticia. Entonces, ahora sí voy a responder la pregunta. ¿En cuáles textos sí me basaría? En textos científicos, históricos, periodísticos. Segunda pregunta, ¿podrías rescatar algunos elementos de los textos narrativos para recopilar información de un tema? ¿Cuáles serían? Ok, parte de los textos narrativos serían la novela, el cuento, la poesía y así.
Entonces, en este caso, esos, bueno, la poesía no, la poesía es literario. Esos no puedo rescatar información para un tema, porque no es información dura, no es información objetiva. Pero hay otros textos de tipo narrativo de los que sí puedo rescatar información. Por ejemplo, serían las memorias, las crónicas, los reportajes, los artículos periodísticos. De esos sí puedo. Esa es la respuesta de la 2. Memorias, crónicas, reportajes, artículos periodísticos. Vamos con la siguiente página. Ahí no viene nada por responder, pero viene esto, dice, para que comprendas una lectura, debes de identificar el tipo de texto, identificar el tema y el propósito del texto, registrar datos, ideas o resumir información en fichas de trabajo, buscar el significado de términos desconocidos y identificar ideas principales y secundarias, que ya lo hemos hecho en otros videos, identificar los propósitos comunicativos en el interior de la lectura, plantear preguntas y tomar notas con ideas propias, opiniones o de algún suceso o ejemplo que conozcas que sea acorde al tema tratado en el texto y elaborar una nota o conclusión. Y luego dice que leamos este texto y abajo viene la fuente del texto. Es un texto de tipo científico porque habla del ritmo cardíaco y el ritmo de la respiración. Dice, partiendo de la idea que debería haber una estrecha relación entre el ritmo cardíaco, la respiración y los estados de tensión emocional, el doctor Otto H. Schmidt, director del Laboratorio de Biofísica de la Universidad de Minnesota, realizó una serie de experimentos en los cuales observó que el ritmo cardíaco y respiratorio coincidían con los pacientes en estado de relajación. Concibió la idea de representar el fenómeno en forma de gráfica, conectando una microcomputadora que ejecutara el trazo del corazón indicando una coincidencia entre el número de pulsaciones y el número de exhalaciones e inhalaciones. Así logró obtener un patrón estándar. Juan González Conacyt, tomado del Guía Práctica para el Examen de Ingreso a la Universidad 2016, editorial Pearson. Y luego dice que subrayemos la opción, que responda a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la idea central del texto? Y vienen varias opciones. Tú debes de leerlas todas y descartar las que no sean y quedarte con la que sí sea. Por ejemplo, dice porque son muy parecidas y todas tienen que ver con la lectura, entonces por eso tienes que analizarlas y descartar. El primero dice el ritmo cardíaco y respiratorio coinciden en los pacientes en estado de relajación. Acuérdate que te está preguntando la idea central. Y a mí me parece que es esa. Vamos a leer de todas maneras las otras. La representación del fenómeno por medio de gráficas en una microcomputadora. No. Te está diciendo, esa es una idea secundaria que apoya a la primera idea. Entonces esa no. La relación entre el ritmo cardíaco, la respiración y los estados de tensión emocional. No. Pareciera que esa es, pero suena mejor la primera, el inciso A. Obtención de un patrón escalar por medio de la coincidencia entre el número de pulsaciones con el número de exhalaciones e inhalaciones. Tampoco. Yo le puse inciso A. Y dice que subrayemos, pues subrayamos. ¿Cuál es la conclusión del texto? Yo le puse el inciso B. Después de revisar el número de pulsaciones y el número de exhalaciones e inhalaciones, se logra obtener un patrón estándar. Perdón, era subrayado. Ahí ustedes lo subrayan. ¿Qué características presenta el texto? Yo le puse, es un texto expositivo científico. Número 4. ¿Cuál es tu opinión respecto a la idea planteada en el texto? Yo le puse, es interesante lograr demostrar una hipótesis. Número 5. ¿Qué información te permitió tomar tu postura? Mi respuesta fue, el mismo texto leído y la confianza de que la bibliografía menciona al Conacyt como fuente. Por eso les leí la fuente completa, porque
Tú lees el texto, pero observas también de dónde viene ese texto, de dónde lo tomaron. Entonces, al decirte CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, te da confianza de lo que se está diciendo, trae un respaldo. Entonces, por eso siempre tenemos que ver la fuente de información. Y de eso se trata toda esta lección, de que podamos dar una opinión, pero que sepamos seleccionar información que es sustentada y desechar información que no es sustentada, que circula mucho en internet en estos días. Bueno, y luego viene una infografía. Acuérdense que la infografía es información en gráfica, en dibujos. Y dice el Día Mundial de la Salud Mental y viene una persona en el centro y a los lados con flechitas vienen como recomendaciones para tener una buena salud mental. Y luego abajo vienen datos. Dice, la salud mental es en términos generales el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, bla, bla, bla. Y luego dice, ¿sabías que 1 de cada 5 niños tiene problemas de salud mental? Y luego vienen abajo las fuentes. Dice Minnesota Association for Children's Mental Health y Clarín Digital. Y luego viene una página de internet, una página de Facebook, una cuenta de Twitter y un logo que dice Medical Times. Herramienta. Ay, no le entiendo ahí qué dice. Herramienta informativa médica. Ok. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? Mi respuesta fue informar la importancia y las estrategias de tener una buena salud mental. Número 2. ¿Consideras que su información es verídica? Y yo le puse que muy probablemente sí, porque al parecer es una fuente confiable, porque dice que es la Asociación de Minnesota para la Salud Mental de los Niños. Ahora, eso dice ahí, pero de todas maneras tenemos que meternos a esa página y buscarlos en Facebook y buscarlos en Twitter para ver si realmente existen y si observamos que realmente es una organización seria, porque no la conocemos, al menos yo no la conozco, entonces tengo que buscarlos. Entonces mi respuesta completa fue esta. Muy probablemente sí, porque al parecer es una fuente confiable, pero en realidad no estoy familiarizado con la fuente, por lo que no estoy totalmente seguro de que sea confiable. Esa es mi opinión completa. O también puedo entrar a las tres fuentes que me da ahí, la página de internet, la de Facebook y la cuenta de Twitter, y observar y leer más para dar una opinión con más certeza. A lo mejor si encuentro todos los detalles que me hagan sentir que es confiable, pues ya le pongo ahí que estoy totalmente seguro que sí es confiable. O si un amigo mío trabaja ahí, o si tú vives cerca de donde tenga influencia esta organización y la conoces, entonces pues ya puedes contestar con toda seguridad de que sí es confiable. Siguiente página, ¿cuál es la importancia de conservar la salud mental? Yo le puse mantener también una buena salud general, personal y en nuestras relaciones sociales. Eso lo opino porque lo pienso, pero también porque leí este que dice aquí, que la salud mental es el equilibrio entre una persona y su entorno sociocultural, o sea, sus relaciones con otras personas. Ok, siguiente lectura dice el desarrollo urbano. Y ahí nos habla del nacimiento de las primeras ciudades, que fue entre 1800 y 1900. Y dice que para el año 1900 ya había 10 ciudades que rebasaban el 1.000.000 de personas. Y luego nos habla de los problemas que vinieron con la urbanización, que es las calles angostas, que
el abastecimiento, la necesidad de abastecimiento de alimentos, los trabajos, etcétera. Entonces ustedes sí lean completo, yo ya lo leí, les estoy platicando muy rápido en resumen qué fue lo que leí. Y luego nos pregunta que qué tipo de texto es. A mí me parece que es un texto narrativo de tipo histórico, porque está narrando cómo fueron naciendo y creciendo las ciudades y qué fue lo que las consecuencias de que existieran ciudades. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo? Para mí, la idea principal del primer párrafo es explicar cómo se fue dando el desarrollo de las ciudades. Esa es mi opinión, ustedes léanlo también y luego ya vean si coinciden con mi opinión o piensan que es otra cosa. Número 3, ¿cuál es la conclusión del texto? Yo le puse inciso A, el crecimiento desordenado provocó diversas problemáticas. Número 4, ¿qué implicaciones conlleva el desarrollo urbano? Yo le puse problemas y búsqueda de soluciones en temas de seguridad, educación, salud y empleo. ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo urbano? Yo pienso que es útil y conveniente, pues fructifica en calidad de vida. Esa es mi opinión. Acuérdense que toda esta lección se trata de que tú des tu opinión. Entonces, léanlo, analícenlo y den su propia opinión. Número 6. ¿Qué elementos de la lectura contribuyeron en tu opinión? Yo contesté, en mi opinión, la que acabo de dar. Influyó el inicio, donde habla de las primeras ciudades en tener el 1.000.000 de habitantes. ¿Qué otros textos o fuentes pueden darte más información sobre este tema? Yo le puse libros de historia. Y al parecer ahí terminamos. Esa fue la página 77. Así es, terminamos. Entonces ya nada más nos faltaría una parte. Acuérdense, suscríbanse. Otra vez, suscríbanse. Denle like, compártanlo y cualquier comentario que me puedan poner, bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. Saludos.